El 13 de agosto del 2018, a la 1:48 de la mañana, Shannon Catherine Watts volvía de un viaje de negocios en Arizona, Estados Unidos, a su casa en Frederick, Colorado, Estados Unidos. Su amiga Nicole la dejó en la puerta de su casa. Shannon trabajaba vendiendo productos de nutrición, productos para bajar de peso. Era una empresa multinivel y esto hacía que ella viajara consiguiendo más personas que ingresaran a su grupo de negocio, algo así como una pirámide donde una persona tiene que ingresar a 2 personas y así sucesivamente. Este era el viaje que ella estaba haciendo. Llevaba aproximadamente 3 días fuera de su casa para ese entonces, pero lo que ella no sabía era que esa era la última vez que iba a ingresar a su casa, era la última vez que viajaba y también que veía los ojos de su esposo. Ella regresó feliz a su casa porque pensaba que iba a ver a sus 2 hijas, Bella de tan solo 4 años y Celeste de 3. A Celeste le decían Sisi de cariño, 2 niñas hermosas. Además, también planeaba ver a su tan amado esposo, Christopher Watts. Ella vivía para su familia. Lo que les voy a contar en esta historia es basado en las investigaciones que se hicieron alrededor de todo este suceso y también lo que sus conocidos decían de ella, cómo ella se entregaba a sus hijos y a su esposo. Además, ese día también llegaba muy feliz porque estaba embarazada de tan solo 15 semanas de gestación y era su tan anhelado varón. Ella soñaba con tener un hijo. Más adelante les cuento porque este embarazo significaba mucho para ella. Pero este bebé ya tenía nombre, su nombre era Nico Watts. Hey guys! Say hi, Cece. Say hi, Bells. Hi, Bells. No, you gotta say hi. Hi. Do your hair. Esta familia era aparentemente una familia feliz, tenían una vida soñada, dicho por sus conocidos, y ninguno de ellos en medio de la investigación dijo conocer algún mal suceso, alguna situación negativa entre ellos referente a problemas de pareja. Decían que ellos siempre tenían buena comunicación, eran amorosos, se apoyaban el uno al otro. Además de eso, vivían en la casa de sus sueños. Pero el único factor que ellos tenían como problema en su hogar era el factor económico, tanto así que en el 2015 se declararon en quiebra, pero trabajando juntos, y ella en su trabajo y Christopher en el suyo. Era asistente en una planta petrolera ahí en Colorado. Entre los dos unieron fuerzas y volvieron a resurgir. Tell them you love them. You love you. Say love you. Candy. Oh yeah, shit, that's in here. Chris y Shannon se conocieron en el 2010 por medio de la red social de Facebook. Chris le envió la solicitud de amistad a ella, pero ella se la rechazó la primera vez porque estaba atravesando un momento muy difícil en su vida. Se acababa de enterar que tenía una enfermedad conocida como lupus y además de eso también era diabética. Entonces estos problemas de salud la llevaban a aislarse un poco socialmente. A los pocos días, semanas tal vez, Chris vuelve y le envía la solicitud de amistad y ella dice, ¿por qué no voy a aceptarlo? Lo voy a aceptar. Y empiezan a tener una bonita amistad. Tanto así que se enamoraron, se hicieron novios y en el año 2013 se casaron. Ellos al inicio de su relación vivían en Carolina del Norte y luego de esto se mudaron a una casa en Frederick, Colorado. En el 2014 nace su primera hija, Bella, y en el 2015 nace su segunda hija, Sisi. Se amaban mucho y eso era lo que proyectaban, porque Shannon era adicta a las redes sociales, todo lo publicaba en Facebook, por eso hay tanto material visual de todo lo que ella hacía, y a través de toda esta historia van a ver bastante material en video extraído de las redes sociales de ella, donde contaba absolutamente cada detalle de lo que le pasaba en su día a día. Ese mismo 13 de agosto, Shannon tenía una cita
obstetra donde le iban a revisar cómo iba el crecimiento del bebé, y su amiga Nicole, la que la había dejado en la madrugada en la puerta de su casa, la iba a acompañar. Sobre el mediodía, Nicole no recibió ningún tipo de respuesta de Shannon. La empezó a llamar al teléfono celular, ella no contestaba, no era un comportamiento habitual en su amiga porque ellas se comunicaban constantemente. Al ver que pasaron las 10 de la mañana y ella no se reportó, decidió esperar un poco porque tal vez pensó que su amiga había tomado la decisión de irse sola para la cita médica, pero al mediodía no tuvo respuesta y lo que hizo Nicole fue ir a la casa para ver qué era lo que estaba pasando, porque el fin de semana, cuando estaban en el viaje de negocios, Nicole dijo que Shannon había estado un poco indispuesta, que estaba con muchos malestares debido a su embarazo. Y esto de pronto le hacía pensar que algo le había pasado porque efectivamente cuando uno conoce a una persona realmente sabe el comportamiento que tiene cuando está bien y cuando está mal. Ella llegó a la casa de su amiga, tocó el timbre y no recibió respuesta. Se asomó por una ventanita que había justo al lado de la puerta y no veía ningún movimiento en la casa. Su amiga tenía 2 hijas que usualmente estarían corriendo por todo lado y si escuchan que alguien toca el timbre, pues seguramente van a gritar o van a bajar rápidamente para ver quién llegó a casa. Pero no sucedió absolutamente nada. El único que hacía ruido en casa era el perro de la familia que estaba suelto por todo el lugar. Se dio cuenta de un detalle y era que los zapatos que ella se quitaba al llegar a la casa seguían en el mismo lugar y esos zapatos ella se los ponía para salir de la casa. En algunas familias esto es costumbre, tener antes de ingresar un lugar para no entrar con los zapatos a la casa y ensuciar pues todo el sitio sagrado que es el hogar. Ella se dio cuenta de eso y dijo, aquí hay algo muy raro. Sigue como todo en su lugar y a pesar de que le insistió mucho llamándole a la puerta, timbrándole a su celular, que para ese momento estaba todavía prendido, no pasaba nada. Nicole tomó la decisión de llamar a Christopher y decirle, ¿sabes algo de tu esposa? Tenía cita, no contesta, no sé absolutamente nada. Christopher le dijo, yo tampoco he hablado con ella en la mañana, lo único que pasó fue que antes de salir a trabajar tuve una conversación algo emotiva con tu amiga, hablamos acerca de una posible separación, pero tal vez debido a que estaba incómoda con el tema decidió irse a casa de otra amiga, ella usualmente hace eso. Nicole le dijo, ¿sabes a cuál amiga? Necesito encontrarla. Le dijo, no sé, no le cuentes a nadie lo que está pasando, que yo ya voy para allá. Sin embargo, ella no se quedó quieta, no creyó en absolutamente nada de lo que le dijo Christopher y decidió dar aviso a las autoridades. Mi nombre es Nicole y llamo porque estoy preocupada por una amiga mía. La dejé en su casa a las 2 de la madrugada anoche y no he podido localizarla esta mañana. Fui a su casa y su auto está allí, pero no abre la puerta. No contesta las llamadas, no contesta los mensajes. Tiene 2 niñas de 3 y 4 años. No hay movimiento alguno en la casa. ¿Cuál es el nombre? Shannon Watts. Muy bien, haremos que un oficial salga para allá tan pronto como pueda. Solo le aconsejaría que no intente entrar en la casa ni nada de eso. Tal vez ella conocía muy bien a su amiga y en el fondo sabía que realmente había algo más. Dio aviso a la policía, los agentes de seguridad no tardaron en llegar. La policía llegó aproximadamente a la 1 de la tarde para realizar la inspección. Nicole le dio el número del esposo de su amiga al agente para que lo llamara y pues el policía le pidiera permiso para ingresar a su casa porque mientras él llegaba existía un alto riesgo de que su esposa estuviera en peligro, que tal vez por el tema del embarazo, la enfermedad de lupus o diabetes estuviera desmayada. Cualquier escenario trágico se le empieza a formar a uno en la cabeza cuando realmente está preocupado. Christopher lo único que le dijo al policía fue, espéreme, no vaya a entrar, yo ya llego, estoy muy cerca a casa y les hablo. Pero
voy a dar mi comentario y ustedes van a estar de acuerdo. Si un ser querido de ustedes, sus papás, sus hijos, su esposa, cualquiera que se les venga a la cabeza, no aparece, creería yo que ustedes le dicen al policía, rompa la puerta, abra, necesitamos saber qué está pasando. Pero uno no le dice al policía, no, espere que yo llegue para poder abrirle la puerta. Punto número 1, más adelante les voy a decir por qué. Y en todos los casos, cuando un agente de seguridad va a entrar a una propiedad privada, tiene que tener autorización del dueño o tener una orden judicial para poder entrar. Ellos no pueden romper la puerta y decir, soy la policía, voy a ingresar, no se puede. Y por eso al agente de seguridad le toca esperar la llegada de Christopher. Sin embargo, como ustedes ven en estas imágenes, él no se queda quieto, empieza a buscar cualquier posible entrada, toca las ventanas, mira si hay alguna puerta abierta, toca también para ver si en algún punto de la casa tiene respuesta. La casa era bastante grande, pero no encuentra señal alguna de vida. Yep, I've got to have more unless I get consent from him to go in. Because it could be grandparents came and picked him up, you know, it could be a lot of things. She left her phone's dead. Christopher no tardó en llegar, saludó a los policías y lo primero que hizo fue abrir el garaje. Revisó, se dio cuenta que el carro de su esposa seguía en el garaje, lo revisó, Nicole también ingresó a la camioneta de su amiga y se dio cuenta que las sillas de la niña, de las dos niñas, estaban ahí, que todo estaba en su lugar como si nunca hubieran salido de casa. Pero quiero que se fijen en este preciso lapso de tiempo en el video, y es que Christopher, una vez Nicole se acerca a la camioneta, él abre la puerta de su casa e ingresa. Sin decirle a la policía que lo siga, ingresa, la cierra y todos nuevamente quedan por fuera. Chris duró aproximadamente un minuto, minuto y medio dentro de la casa sin abrir, sin darle entrada al policía. No se sabe realmente qué estaba haciendo en ese momento. Christopher, luego de hacer lo que entró a hacer, abre la puerta principal para que el policía ingrese y empiece a evaluar el estado de la casa, a buscar de pronto pruebas para esclarecer lo que estaba pasando en ese momento con Shannon. Duraron aproximadamente 2 horas dentro de la vivienda. El que quiera encontrar el video completo de la inspección de policía lo puede encontrar por YouTube. Duraron aproximadamente 2 horas y se dieron cuenta que ella había dejado su bolso junto con los medicamentos que ella siempre tenía que llevar a todo lado. También encontraron su teléfono celular dentro de las aberturas del sofá, como de los cojines, se meten las cosas allá, lo encontraron en ese lugar. Su argolla de matrimonio también se encontraba en la mesita de noche de la habitación. Su amiga Nicole fue al lugar en compañía de su hijo y él notó algo muy raro al entrar a la habitación principal. Le dijo a su mamá que a la cama le faltaban la sábana de la cama matrimonial. El conjunto de sábanas viene la que uno pone sobre el colchón, que se amarra, la sobresábana y pues las fundas de las almohadas. Eso estaba en el piso, las almohadas estaban en el piso y faltaba la sábana del colchón, porque de resto estaba absolutamente todo. Pero a ese detalle no le tomaron ninguna importancia, sin embargo fue una simple observación hasta ese momento. En casa, el agente de policía le preguntó a Christopher si de pronto habían tenido problemas en su relación, algún tipo de discusión que haya provocado que ella se haya ido de casa. Christopher le dijo que sí, que justo antes de irse esa mañana a trabajar, ellos habían tenido una conversación algo emocional, pero no fue conflictiva, donde él le decía que quería separarse, que ya no sentían tanto amor como antes y que ella pues sí se puso a llorar, pero que realmente siguió durmiendo y él se fue a trabajar. Pero que
Ese era el primer y único problema que ellos habían presentado a lo largo de su relación. Claramente en estos casos también la policía va a preguntarle a los vecinos si ha visto algún movimiento extraño dentro del vecindario, el barrio, no sé, los lugares más cercanos a donde pasen los hechos. Y uno de los vecinos le dijo que tenía una cámara de seguridad que apuntaba hacia la entrada de la familia Watts, porque las cámaras de los Watts no servían en ese momento. La policía se va camino a verificar estas cámaras de seguridad y Chris le dijo al policía que no servían las cámaras porque una semana atrás se habían presentado robos dentro del vecindario y las habían desactivado, no las había mandado a arreglar. Eso fue lo que él le comentó del por qué no había ninguna grabación. Ven la cámara de seguridad, que es lo que ustedes están viendo. Esta grabación dura aproximadamente 1 hora, donde se ve que Chris parquea su camioneta frente a la casa en reversa y ve uno que otro movimiento, una sombra pasar. Lo que él le dice al policía es que todos los días hace lo mismo para poder cargar las herramientas de su trabajo a la camioneta y no tener que cargar bolsas pesadas todo el tiempo. No se ve absolutamente nada raro. Más adelante podríamos analizar este video para que ustedes me dejen sus opiniones abajo en los comentarios acerca de lo que se puede ver. Porque muchas veces nosotros tenemos la respuesta enfrente y la pasamos desapercibida o estamos tan concentrados en otras cosas que no analizamos la situación. Chris en este momento está saliendo de la casa luego de revisar las cámaras de seguridad y el policía se queda en casa para hablar con el vecino. El vecino le dice como para mí es una sorpresa que él esté hablando conmigo porque él no habla con nadie y realmente no me cuadran ciertas actitudes. Pero el policía, como es su deber, le dice, está nervioso, su esposa y sus 2 hijas no aparecen, nadie conoce su actitud, su manera de expresarse en uno de estos casos. Quedó así el tema y decidieron salir a seguir buscando alguna pista. No. Right. La policía contacta a Chris para seguir la investigación y lo primero que le piden son todas las descripciones físicas de su esposa y sus hijas, pues necesitaban hacer carteles de desaparecidas para poderlas distribuir por donde posiblemente se hubieran ido o las hayan visto. Él les entrega toda la información que le piden y también le preguntan si él está dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo, que para los que no lo tienen muy claro es simplemente para conocer tus signos vitales y determinar si estás diciendo las mentiras o si estás diciendo verdad de acuerdo al ritmo cardíaco de tu cuerpo, a los niveles de estrés que empieces a mantener en ese momento cuando te están confrontando. Esta prueba no es determinante para acusar a alguien, pero sí sirve para ejercer presión sobre algunos casos como este, y esta prueba tiene bastante peso. Chris les dijo que iba a colaborar en lo que le pidieran, pues él necesitaba saber qué había pasado con su esposa e hijos. Ese día también un noticiero muy conocido en Colorado le hizo una entrevista y muchas personas vieron a un hombre pidiendo que su familia regresara a casa. Espero que esté en un lugar seguro y con las niñas. Pero quiero decir, ¿podría haberse ido? No lo sé. Pero si alguien las tiene y no están a salvo, las quiero de vuelta ahora. Este día sucedieron varias cosas al tiempo. Repartieron volantes por todo el lugar preguntándole a la gente si la veía.
Además de eso, a la casa de la familia Watts estaban entrando agentes del FBI para seguir investigando algo y llegaron también los perros de búsqueda. Un detalle que notó el FBI en ese momento al ingresar fue un fuerte olor a productos de aseo. La casa estaba muy ordenada, impecable, pero pues tampoco le tomaron como importancia a este detalle. No encontraron absolutamente nada dentro de la casa. Tal vez solo soy anticuada, pero parece que este lugar está demasiado inmaculado para ser normal. Está demasiado limpio. Ese día a Chris lo citaron para interrogarlo. Era el día donde le iban a hacer la prueba del polígrafo. Él respondía absolutamente todas las preguntas que le hacían los agentes. Antes de la prueba le preguntaron si tenía algo que ver con la desaparición de su esposa, de sus hijas. Él decía no. Si conocía dónde estaban, no conozco. Le hicieron muchas preguntas a las que él siempre se mostró en un estado de colaborar con la investigación y siempre negaba algo que lo pudiera incriminar. Ahora, pongan mucho cuidado a lo que les voy a decir a continuación. Para ese 15 de agosto, los agentes de la policía ya tenían bastante información de Chris y simplemente lo estaban interrogando para ver su reacción ante esas preguntas, para conocer cuáles eran sus respuestas y hasta dónde era capaz de engañar y de ocultar cierta información que él creía que nunca la iban a conocer. Pero pues apenas sale esto a noticia, a medios de comunicación, la policía empieza a encontrar muchas cosas. Eso por un lado. Y mientras lo estaban interrogando, le preguntan si está dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo, porque sería en vano el estar ahí en el paredón respondiendo preguntas si él tenía algo que ver con la desaparición. Que lo pensara muy bien antes de, entre comillas, perder el tiempo. Pero él nuevamente dice, no tengo nada que ver con la desaparición, claro que sí, me voy a someter a esto. Tú sabes que tenemos que llegar al fondo de Así esto. es. ¿Lo sabes? Sí. Bueno. ¿Te someterías al polígrafo? Claro. Bien. En este punto de la historia quiero que nos regresemos 2 meses antes de la desaparición, porque necesitamos entender el contexto de algunos detalles que les he nombrado a lo largo de este video. Shannon y Chris estaban pasando un momento un poco débil en su matrimonio, no se sentía la misma química y estaban realmente empezando a alejarse mucho. Finalizando el mes de junio, Shannon toma la decisión de darle un espacio a su esposo para que reconsiderara ciertos sentimientos que se estaban presentando entre ellos. El mundo exterior, el mundo que no pertenecía a la familia Watts, no conocía lo que estaba pasando. Algunas muy cercanas amistades de Shannon sí, pero eran muy contadas. Decidió ir hacia Carolina del Norte a pasar lo que quedaba del verano en casa de sus padres y pues también aprovechar y visitar a sus suegros que vivían allá también y pues llevarles las niñas para que ellos compartieran un rato. Y todo con el fin de airear un poco la relación porque, como les dije, ellos no habían presentado problemas matrimoniales sino hasta ese momento y de pronto pues era algo diferente, algo nuevo para manejar entre ellos. Así fue como lo planearon y a principios de julio Shannon toma un avión junto con sus 2 bebés y se dirige a Carolina del Norte. Mientras tanto, Christopher sigue ahí en su casa trabajando. Para ese momento estaba haciendo bastante ejercicio y se había obsesionado un poco con el tema del físico y esa fue la pausa que se dieron como pareja. Pero antes de tomar este viaje se dieron cuenta que estaban embarazados. Este fue el video que ella publicó en Facebook cuando le dio la noticia a su esposo, lo estaba esperando en casa, porque realmente estaban buscando un bebé como mutuo acuerdo y Shannon pensaba que ese bebé iba a airear la relación, la iba a recuperar, que iban a volver a ser la misma pareja de siempre y por eso para ella era tan importante que fuera un varón
porque Christopher siempre había deseado un niño. Ya tenía 2 niñas, quería un niño. Entonces digamos que eso fue un motivo muy especial para ella, para seguir luchando por su familia y hacer lo que fuera para mantener el amor de su esposo. La reacción de él al momento de enterarse no fue la reacción que ella realmente estaba esperando, pero pensó que se debía a toda la serie de inconvenientes que venían presentando y pues que seguramente a los días se iba a recomponer, se iba a alegrar por la llegada de su nuevo bebé y ya todo iba a volver a estar en completa normalidad, pero no fue así. Tomó el vuelo para Carolina del Norte, llegó a donde sus papás y hablaba bastante con sus amigas. Les contó que desde que ellas habían llegado allá la primera semana, su esposo casi no se comunicaba con ella, no preguntaba ni siquiera por sus hijas. El ambiente entre ellos estaba muy tensionado porque en vez de extrañarse, ella sintió que se estaban distanciando mucho más. Empezaron a discutir por mensajes de texto. Ella le reclamaba en múltiples oportunidades por qué no le escribía, por qué no llamaba a las niñas, que por qué no la extrañaba, por qué estaba tan distante. Pero le decía que simplemente llegaba cansado del trabajo, que tenía bastantes cosas por hacer y absolutamente ese era el problema según él. Pero a través de los días empezaron a distanciarse mucho más. El plan de ellos era que para la última semana de julio Chris fuera a visitarlas. Shannon pensaba pasar 2 meses junto con sus papás y sus suegros, pero el primer fin de semana en el que estuvo en Carolina del Norte fue a visitar a sus suegros. Ella planeaba estar entre semana con sus papás y los fines de semana con sus suegros. El primer fin de semana tuvieron un malentendido, pelearon bastante fuerte. Shannon le escribió a Christopher lo que había pasado a modo de reclamo, como defiende tu familia, haz algo, defiéndenos porque nos están atacando. Christopher se molestó bastante con la situación, sin embargo dijo que iba a aclarar el inconveniente con su mamá, que iba a enfrentarla, pero esa discusión fue como el punto de quiebre, lo que terminó de fracturar lo que ya estaba fracturado. Y Shannon empezó a sentirse muy mal porque pensaba que las actitudes tan secas y actitudes tan alejadas de su esposo se debían al inconveniente que había presentado con su suegra. Ella intentó acercarse en algunas oportunidades, pero nada sucedía. Ese mismo mes de julio, una de sus hijas cumplió años. Ella les envió la tarjeta de invitación, pero sus suegros y su cuñada no asistieron, cosa que también le hizo sentir mucha rabia, como ese rechazo, y más que era el cumpleaños de una de sus hijas. Nuevamente le reclamó a Chris, dijo que definitivamente sus papás ya no iban a volver a ver a las niñas, que nunca más, que se iba a alejar definitivamente. Vuelve y genera un inconveniente mayor. Como les dije, el plan era que la última semana viajara. Efectivamente, así sucedió. Christopher tomó un vuelo y llegó a Carolina del Norte la última semana, pero las cosas no volvieron a ser como antes. Christopher ya no demostraba algo de afecto, no tenía muestras de cariño, no la acariciaba, no la consentía, de pronto lo que ella esperaba en un reencuentro después de tantas semanas de estar separados. Shannon le comenta a una de sus mejores amigas que la única vez que la besó, y ni siquiera fue un beso, fue un pico, fue en el aeropuerto cuando llegó, como el saludo y ya. Que era muy extraño también que las niñas estuvieran alejadas sentimentalmente de su papá, porque las niñas lo amaban muchísimo y cada vez que lo veían pues se ponían demasiado felices. Pero para ese entonces las pequeñas estaban un poco distantes de su papá. Finalmente, Christopher pasa la semana y regresa a Colorado, y Shannon pensó que debía volver a casa junto con su esposo para recuperar esas cosas que se habían perdido a través de esa distancia. Por consiguiente, la primera semana de agosto toma un avión con sus 2 niñas para recuperar a su único amor.
Al siguiente día de conocer la noticia por medios de comunicación, ella se fue a la policía a confesar lo que sabía. Les dijo que Christopher no sabía que ella estaba en ese momento contando que era la amante de Chris, que se conocieron en el trabajo en junio y desde junio venían sosteniendo una relación amorosa, pero que para principios de junio ella no sabía que él tenía 2 hijas, no sabía que estaba casado y mucho menos que estaba embarazada su esposa. Que lo del embarazo se enteró cuando vio por medios de comunicación y lo vio involucrado a él. Para ella fue un impacto y que por eso había tomado la decisión de buscar a los agentes, contarles todo porque realmente estaba muy preocupada por el futuro incierto de estas 3 mujeres y el bebé que venía en camino. Conocí a Chris en el trabajo, probablemente a principios de junio. Y me informó que tenía 2 hijas. También me dijo que actualmente estaba en proceso de separación con su esposa. Y así fue como empezó. Contó todos los detalles de su relación. Les confesó que en el mes de julio, mientras Shannon estaba de viaje donde sus papás, ellos estaban viajando por otro lado, que fue en 2 oportunidades a la casa de la familia Watts, y que ella se enteró de la existencia de ellas aproximadamente a mitad de junio para el Día del Padre, donde él le contó que tenía 2 hijas, que estaba casado, pero que ya estaba en el proceso de divorcio, que no tenía ningún problema con estar junto a ella. Disfrutaron todo el mes de julio, viajaron, estuvieron muy contentos. Gracias por venir conmigo, Christopher. La estoy pasando de maravilla. Significas mucho para mí y me alegra que la estés pasando genial. Estoy sin aliento. Una cosa que quería informarles es que descubrí que tiene 15 semanas de embarazo. No sabía eso. Como les dije, para el día de la prueba del polígrafo ya tenían bastante información. El día anterior justo conocían el testimonio de su amante y el día del polígrafo estaba diciéndole a los agentes que no tenía amantes, que jamás se la había engañado. No, nunca engañé a mi esposa. Bien. Tú sabes que tenemos que llegar al fondo de Así esto. ¿Lo sabes? Sí. Bueno. ¿Te someterías al polígrafo? Claro. Bien. Él se sometió, la policía que lo estaba entrevistando le dijo que tenía que relajarse porque su ritmo cardíaco estaba muy acelerado y que pues eso podía alterar los resultados. Christopher tomó aire, se relajó, le empezaron a hacer una serie de preguntas como que si tenía algo que ver con la desaparición de su esposa, si tenía amantes, si conocía el paradero de ellas, a lo que todo respondió no sé, soy inocente. Los policías terminan la prueba, salen de la habitación, analizan los resultados y se dan cuenta que en la mayoría de preguntas Christopher Watts miente. Los resultados estaban bastante alterados, estaba muy nervioso. Regresan a la habitación, aproximadamente 5 horas llevaban los agentes interrogándolo, presionándolo para obtener algún tipo de dato. Le comentan que los resultados no fueron nada satisfactorios, que efectivamente él estaba mintiendo. Nuevamente les dice, yo no estoy mintiendo, simplemente estoy nervioso. Pero le ejercen tanta presión que lo llevan al borde de llanto. Y en ese punto él dice, llamen a mi papá, necesito hablar con él, no puedo más. Y los policías accedieron a llevar a Ronnie Watts. ¿Les hizo daño? Sí. Y luego tuve que matarla. ¿Qué? La lastimé. ¿La lastimaste? ¿Empezó a lastimar a las niñas? Ayúdame, Chris. ¿Qué pasó? Ella las asfixió. ¿Qué? ¿Las asfixió? O ahogó. ¿Las mató? Sí. Estaban azules. Luego de esta dura confesión, nuevamente ingresan los agentes al cuarto, lo empiezan a confrontar, le dijeron que todo iba a estar bien, que simplemente lo único que les importaba a ellos en ese momento era conocer dónde estaban estas mujeres desaparecidas, que les contara, por favor,
Lo trataban de múltiples maneras, ciertamente muy estratégicas para ganar confianza y que él confesara sin sentir como algún tipo de traición. Todo eso es como manejo psicológico que ellos tienen que saber en estos casos. Él confiesa el punto exacto donde las dejó, pero lo único que le recalcaba era que él no había acabado con la vida de sus dos hijas, que él simplemente actuó por rabia y desesperación, pero que él amaba profundamente a sus dos bebés. Les contó que las había dejado en los pozos petroleros donde él trabajaba en la compañía Anadarko. Les dijo a las autoridades que una vez las tres estaban sin vida, él se asustó mucho y decidió subirlas a la camioneta, llevarlas a un lugar lejano porque no sabía qué hacer. Pero esa versión no convencía a los agentes. De hecho, le dijeron a Chris que no le creían y que ellos pensaban que primero había acabado con la vida de las niñas antes de que Shannon regresara de su viaje de negocios. Pero él lo negaba absolutamente todo. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados en tanques de almacenamiento de crudo, mientras que Shannon fue enterrada en una fosa común poco profunda cerca de allí. Los exámenes que le hicieron a ellas en medicina legal arrojaron que no tenían signos de violencia, que habían sido asfixiadas, y Shannon no presentaba signos de resistencia, como que no luchó por su vida, y únicamente presentaba algunos hematomas en el cuello, signos de estrangulamiento, pero nada con algún tipo de acto violento. ¿Dónde están Shannon y las niñas? Shannon está aquí. ¿Y dónde están las niñas? Están aquí. ¿Están en los tanques? Hay una escotilla en la parte superior y son unos tanques de 6 metros. Christopher fue acusado de los siguientes cargos: asesinato en primer grado, incluido un cargo adicional citado como muerte de un niño que aún no había cumplido los 12 años de edad, y el acusado se encontraba en un puesto de confianza. Otro cargo, interrupción ilegal de embarazo, y 3 cargos de manipulación de un cuerpo humano fallecido. Se le negó la libertad bajo fianza, se fijó $5 millones y se le pidió que pagara el 15% para poder ser liberado. Este día hizo una nueva declaración, una que ninguno se esperaba. Dijo que primero él había ido al cuarto de sus hijas, les había quitado la vida y seguido había ido mientras Shannon dormía a quitarle la vida. Luego procedió como él ya lo contó, las montó al carro y se las llevó. El 6 de noviembre fue acusado nuevamente, pero ya por 7 cargos: homicidio premeditado de Shannon, homicidio premeditado de su hija Bella, homicidio premeditado de su hija Celeste, interrupción de embarazo de Nico Watts y 3 cargos de manipulación de cuerpo sin vida. La cadena perpetua empezó a ser sonada para ese momento, pero a petición de la familia de Shannon, los papás y el hermano pidieron que no se le aplicara la pena de muerte porque no querían tener más víctimas en esta historia, que ellos no eran los que tenían la decisión de quitarle su vida, sino que pagara, pero que respetaban absolutamente ese derecho. Hizo una nueva confesión, una que dejó a todo el mundo aturdido, una confesión que, si la anterior no se la esperaban, esta confesión un rotundo no. Confesó que habían tenido su discusión acerca de separarse, que él ese día le confesó que tenía una amante, que quería estar con ella y que ya se le había acabado el amor. Shannon, en medio de la discusión, le dijo: está bien, vete de la casa, no vuelves a ver a tus hijas, y empezaron como a discutir bastante. Él pues la empieza a asfixiar. Él dice que sintió mucha rabia cuando ella le dijo que no iba a volver a ver a las niñas, le quitó el aire y por consiguiente la vida. Y cuando él baja de la cama a Shannon, la va a envolver en la sábana que les conté que faltaba al principio,
La va a envolver, entra una de sus hijas, le pregunta que qué le pasó a su mamá. Él le dice que mamá está enferma, la vamos a llevar al hospital, nos vamos a subir al carro. Él baja el cuerpo sin vida por las escaleras, lo baja arrastrándolo con la sábana, lo lleva a la parte trasera del vehículo, lo acuesta en el piso. Son esas sombras que tal vez se ven en la cámara que apuntaba para su vivienda. La monta y enseguida regresa por las niñas, les baja su manta favorita de cada una, ellas no podían salir sin este elemento, las monta y emprende su camino. Confesó que las llevó al pozo petrolero donde él trabajaba. Allá baja a Shannon del vehículo, cava un hueco muy superficial, la bota a este lugar. Dijo que él pensaba que había dado a luz en ese momento porque vio como algo salir de la mitad de sus piernas, pero él no sabía identificar qué era, sencillamente la tapó. Se fue al carro donde sus hijas, a Sissy, la más pequeña, cogió la manta favorita y le envolvió su carita, acabó con ella, y seguido a Bella, la niña mayor. Él confesó algo muy crudo en ese momento y fue decir que ni su esposa Shannon ni su hija menor Sissy lucharon por sus vidas, simplemente se relajaron entre comillas, pero que la única que había puesto resistencia y de la que nunca se iba a olvidar era de Bella, porque cuando él coge su manta favorita y va a hacer lo mismo, Bella le dice: papi, no, por favor no me hagas lo mismo que le hiciste a mi hermanita. Él no tuvo ningún tipo de remordimiento y siguió con su plan. Cogió a una de sus hijas, a la menor, subió las escaleras que ven ahí en esos grandes tanques, abrió una compuerta que tienen en la parte superior, una compuerta muy pequeña por donde él pensaba que no iban a caber sus hijas, y cuando rescatan el cuerpo de las niñas se ve que tienen signos de raspaduras en los glúteos, signo de que fueron forzadas para ingresar. Pero a Sissy la pone en el tanque de crudo y a la otra niña en el otro tanque, si no estoy mal era un tanque de agua. Las deja separadas, según él, como a propósito, y a Shannon ahí atrás, en ese hueco, porque sabía que no iba a entrar por esos orificios. Y empieza su día laboral completamente normal. Los compañeros de trabajo que fueron a testificar, fueron a contar lo que vieron, decían que tenía una actitud normal ese día, que él tenía que ir a ver una válvula y 2 días antes aproximadamente, no tengo el dato exacto, le escribió a su compañero de trabajo: yo voy a ir a arreglar la válvula, no madrugues, que yo me hago cargo. Su compañero le dijo: está bien. Entonces digamos que él tenía ya despejado el momento en que las fuera a llevar al lugar. Si estaba tan feliz y quería un nuevo comienzo, que se divorciara. No aniquilas a tu familia y la tiras como basura. Este es quizás el crimen más inhumano y cruel que he manejado de los miles de casos que he visto en toda mi vida. Les pido respetuosamente que pongan a este acusado bajo custodia y que cumpla por el resto de su vida en el Departamento de Correccionales. Si ustedes en este punto de la historia se preguntan qué pasó con la amante, con Nicole, en las investigaciones se dieron cuenta que ella tampoco había sido 100% sincera al momento de responder preguntas, pues los agentes buscaron en su historial de navegación qué había navegado esa última semana antes de la desaparición, y lo que ella se la pasaba haciendo en el computador de su trabajo era buscar vestidos de novia. Duraba más de 3 horas mirando vestidos de novia. Otro cuando decía: mi novio está en proceso de separarse, es verdad que me ama, preguntas así, pero lo que más buscaba era bodas, lugares para casarse, trajes, eventos, comida, muchas cosas, como si realmente estuviera planeando casarse con él. A raíz de ese historial se dieron cuenta
de su poca sinceridad, pero en medio de todo esto no encontraron ninguna prueba que la relacionara directamente con este crimen y por eso no la involucraron más allá de su testimonio. Lo que se sabe es que se mudó de estado y ya no se tiene ninguna otra información. Ahora, esto no termina aquí. Yo les voy a resumir muy rápidamente lo que sigue, pero se los voy a dejar a ustedes para que lo lean y queden aún mucho más sorprendidos. Yo encontré, investigando el crimen, algunos libros. Uno de ellos me llamó más la atención, que eran cartas de Christopher. Busqué la historia de cómo nació esto y una escritora le enviaba cartas a él preguntándole si ella podía hacer un libro de su caso. En una de esas cartas él le respondió que sí, era a la única periodista o escritora que iba a aceptar que conociera y que realmente él estaba en un proceso de conversión en la cárcel, que quería ayudar desde allá adentro a los demás que estuvieran pasando por alguna crisis matrimonial o porque tuvieran otra relación, porque él tenía mucha fe en que Dios lo iba a ayudar, que en algún momento las leyes cambien y él vuelva a salir a la libertad. Ellos envían una serie de cartas donde Chris empieza aparentemente a confesar cosas que no le había dicho al FBI, que nunca nombró en sus declaraciones, cosas muy crueles, y la escritora, con permiso de él, publica ese libro. Una de ellas era que Chris pensaba que el nuevo bebé no lo iba a dejar tener una relación con su novia, con su amante, y que esto era un factor problema. Tanto así que cuando viajó la última semana de julio a visitar a sus hijas en Carolina del Norte, su esposa le dijo que tenía bastante dolor de cabeza y él lo que le dio fue un medicamento para finalizar el embarazo, pero dijo que le había dado muy poca dosis y no había hecho efecto. El día en que llegó Shannon de su reunión de negocios, el día de la desaparición, dijo que había llegado también con molestias en su cabeza. Nuevamente le dio el medicamento y este medicamento la hacía como estar somnolienta, como que le quitaba la fuerza corporal y que por ese motivo ella no había luchado al momento en que él está sobre ella ejerciendo su crimen. Eso fue una de las cosas que confesó, pero también confesó que tuvo múltiples oportunidades en renunciar al plan de acabar con ellas, que había pensado durante 2 semanas atrás, 3 literal. Es que hay unas cosas que me parecen increíbles, que desde que conoció y se enamoró profundamente de su amante, pensó en acabar con la vida de ellas porque ellas iban a ser un impedimento en formar una relación. Además de eso, confiesa que su amante estaba obsesionada con darle ese hijo varón y pues que ella no sabía que era un varón, quería embarazarse, quería formar una familia, quería darle lo que él quería. Y sabía que pues la llegada de su nuevo bebé iba a dañarle sus planes. Confesó que él, en el momento del crimen, lo primero que hizo fue ir a la habitación de sus hijas, quitarles aparentemente la vida. Escuchen bien esto, y fue lo que más me impactó. Les quitó la vida y luego de eso las dejó allá y se fue a quitarle la vida a Shannon. Cuando está haciendo esto, se da cuenta que sus 2 hijas vuelven en sí y entran a la habitación. Él dice que Dios le había dado varias oportunidades, cuenta 3, tienen que leer este libro, para no cometer este acto tan inhumano. Y dice que le sorprendió mucho cuando vio a las niñas entrar a la habitación, dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Están vivas, eso no era lo que yo estaba planeando, yo ya las había dejado allá en el cuarto. Él dice que tal vez se desmayaron simplemente. Cuando entran a la habitación le preguntan qué pasó, les dice que la mamá está enferma, pero que ellas tenían signos de ahogamiento, el color de sus ojos, el color de su piel, que estaban realmente físicamente mal. Él les dice que está enferma, lo que les conté, la arrastran, pero en medio de ese arrastre él dice que ella expulsa un líquido putrefacto del cuerpo y las niñas también se empiezan a quejar de este mal olor. Las monta a la camioneta y ellas siguen diciéndole, papá, ¿por qué mamá huele tan mal? Él les dice que simplemente está enferma, que tienen que ir, y cuando llega al pozo petrolero
hace lo que él confesó, con las mantas, con todo, pero lo que él omitió en esas investigaciones, según lo que escribe en las cartas y según lo que está en el libro, no son hechos comprobados, por eso no hacen parte de la versión policial de la investigación. Ya cuenta sus detalles fuera del juicio, fuera del juzgado y de todo eso. Y empieza a decir muchas cosas que realmente son muy crueles y que si ustedes pueden leer estos libros, y hay como 4, si no estoy mal, 3 o 4 libros acerca de este crimen, que lo hagan porque uno encuentra bastantes cosas. Hay cosas atroces, inhumanas. Este señor, porque seguramente lo que ustedes, si son papás y ven a sus hijos tan pequeños, pues lo último que se les pasa por la cabeza es hacer este tipo de cosas. Y como dijo el juez, uno de los casos más inhumanos, aberrantes y que no tiene ningún tipo de presentación.